No sé si alguna vez, mientras buscan Filipenses 1, está en el Nuevo Testamento, tuvieron la oportunidad de leer este libro, ¿sí? Es un libro muy cortito. En realidad, estos libros se les llama epístolas, ¿sí? Las epístolas son cartas pequeñas, y es una epístola que el apóstol San Pablo, quien escribió gran parte de los libros del Nuevo Testamento, le escribe o le envía a su iglesia. Se llama Filipenses porque la iglesia estaba instalada en un lugar que se llamaba Filipos. Por ejemplo, si la iglesia estuviera en Carmen de Patagones, el apóstol Pablo le escribiría a los maragatos, o a los que residen en Patagones o en Carmen de Patagones. En este caso, el fundador de la iglesia, que estaba en la cárcel, pero no es que estaba en la cárcel por no pagar impuestos, no es que estaba en la cárcel por tener bolsos de dólares, no, él estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Desde ese lugar le escribe a su comunidad, que era la iglesia de Filipos. Y antes de leer el capítulo 1, contarles que la iglesia de Filipenses tiene una similitud con nuestra iglesia, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una iglesia que se fundó a orillas del río, a orillas de un río. Nosotros acá tenemos un río muy cerquita. Y los primeros hermanos, el primer grupo que llegaron a la iglesia era un grupo muy reducido. Es más, la primer creyente fue una mujer llamada Lidia, ahora lo vamos a ver, y ella era vendedora de perfumes, ¿sí? El segundo grupo de creyentes o la segunda persona que se convirtió fue otra mujer que era adivina, era bruja, era hechicera, y Dios cambió su vida y ella se convirtió. Y la tercera persona que se acercó a la iglesia de Filipenses fue un carcelero, un guardia cárcel, que se entregó a Jesús allá en la cárcel, y él y toda su familia se congregaron. Y así empezó la iglesia. Y en el capítulo 4, después vamos al 1, capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, dice, ¿lo tienen? ¿Sí? Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Vemos a quien escribe, que es el pastor de ellos, el primer pastor, porque ahora había otro pastor, llamado Pablo, misionero, ¿sí? Misionero por haber abierto obras. Le escribe a los creyentes después de un tiempo de que ellos estaban asistiendo a la iglesia, y les dice, hermanos, amados, deseados, estén firmes. Y de eso quiero hablar un poquito, unos minutos en esta mañana, ¿no? De poder estar firmes, de poder ser constantes, de poder ser fieles, de poder seguir hacia adelante. Tengan ahí el libro de Filipenses abierto y vamos a Romanos 8:14. Pónganle un papelito, un señalador, y vamos al libro de Romanos 8:14. Dice la palabra de Dios. Bueno, quiere leerlo hasta el 16, por favor. Bien, y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo comienza Pablo escribiéndole a la iglesia? Hermanos míos amados. El término hermanos lo repite en varios capítulos del libro, en el capítulo 1 como en 2 o 3 oportunidades que después lo vamos a ver en otro momento. Pero ¿por qué les dice hermanos? Viste que a veces la gente dice, ¿por qué los cristianos se dicen hermanos? O a veces estamos en la calle, hermano, ¿por qué no te fijas cómo manejás? No es hermano, ¿no? Otro hermano. La Biblia nos habla de otro hermano, ¿no? Dice el texto, como leyó Mirta, que nos llama hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Ahora, no todos somos hijos del mismo Padre, hablando espiritualmente, porque la Biblia dice que aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, es en pocas líneas lo que leyó Mirta, aquellos que hemos dado este paso somos hijos de Dios.
¿Viste cuando a veces dicen, todos son cristianos? O alguien dice, ¿qué cristiano este? No, cristianos son justamente aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y están dispuestos o estamos dispuestos a seguir a Cristo en esta tierra. Si ustedes leen y tienen tiempo, o en otro momento podemos estudiar este libro, la iglesia de Filipenses es casi la iglesia ideal, ¿sí? Es casi la iglesia ideal, no la iglesia perfecta, pero es la iglesia ideal, porque habla de mucho amor, de mucha comunión, de mucha fe, de mucha devoción. Por eso qué lindo es que podamos tomar de ejemplo estos preceptos para nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo escribe en Filipenses, ahora sí volvemos, capítulo 4, yo les pido que estén firmes, Y yo les decía que entre los primeros cristianos están las mujeres. En Hechos, anótelo, no es para leerlo ahora, 16, 13 al 15, se ve ahí cómo el apóstol Pablo se encuentra con una mujer y le habla del Evangelio de Jesucristo. ¿Quieren buscarlo? Bueno, veo que están buscando. Hechos, vamos a buscar si quieren, Hechos 16, 13. Bien, dice lo siguiente, miren, o escuchen como quieran, 16:13. Ahí está bien, sí, perfecto. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Y luego, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. En otras palabras, la primera reunión de oración se hizo en el río y de ahí se abrió una casa de oración y de ahí se abrió la iglesia, ¿sí? Lidia, una mujer. Ahora, yo busqué en la Biblia, no para que lo busquen ahora, y busqué en algunos libros, que cuando el texto dice, hermanos míos, hay una versión de la Biblia que se llama Nueva Versión, creo que es, bueno, ahora voy a buscar, Nueva Versión Estrada, creo que es, en donde utiliza el término hermano como hermano / hermana. Viste que se habla mucho de la inclusión. Bueno, hermano, ¿por qué? Es el más acertado, porque el rol de las mujeres en la iglesia de aquel entonces era muy importante. Y el rol de las mujeres en la iglesia de este entonces es muy importante también. Por eso qué importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Firmes, estén firmes. Y empieza a detallar el apóstol Pablo. Dice, amados, deseados, gozo y corona mía. Les habla con cariño, con afecto. Y cuando dice gozo y corona mía, Pablo toma a los creyentes como si fueran sus hijos espirituales. Porque dice, gozo y corona mía. En otras palabras, el apóstol Pablo, entiendo yo que era como que se sentía agradecido a Dios por el impacto que tal vez la predicación del Evangelio pudo producir en sus vidas. Y cuando dice corona mía, en aquel entonces a los que participaban en las competencias atléticas, se les entregaba al triunfador una corona de laureles. Una corona de laureles. Bueno, eso era el trofeo, no sé si todavía lo siguen usando eso para las Olimpiadas, si siguen entregando ese tipo de premios, no sé, algo parecido junto con la medalla, pero una corona de laureles. Esa corona era el testimonio de que el competidor había triunfado, había llegado a la meta y había triunfado. Por eso el apóstol Pablo utiliza ese ejemplo de decir, corona mía. Es como decir, bueno, predicamos el Evangelio en esta ciudad, estoy preso por causa de predicar el Evangelio, pero esa predicación no fue en vano, ¿sí? Porque acá están mis coronas. Qué lindo, ¿no? Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Ahora, siguiendo con Filipenses, ¿no?
dice el apóstol Pablo, les dice, estén firmes. Vamos al capítulo 4 otra vez, de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, y vuelve a reiterarles, amados, ¿sí? Les pide que estén firmes. Yo anoté por ahí que se dice que para que parte del éxito o parte de alcanzar los sueños está relacionado con la palabra permanecer, con la palabra ser firmes, estar. Lo mismo sucede en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque a veces venimos a una reunión o alguien pide una oración y oramos y quiere el milagro ya. Y a veces Dios responde enseguida y a veces Dios responde esperá. ¿Por qué Dios dice esperá? No lo sé, pero es así. Entonces nos anima a estar firmes, aunque tal vez no hayamos recibido la respuesta a nuestras oraciones, a estar firmes y permanecer en el camino del Señor. Thomas Edison, el inventor de la lamparita, de estas lucecitas o parecidas a estas luces que tenemos acá, una vez un periodista le preguntó qué cosechó con sus casi 1000 intentos fallidos antes de dar con el invento de la lamparita, de la bombita. Y él dijo, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una lamparita. Qué perspectiva de ver las cosas, ¿no? Qué manera de mirar las cosas. O sea, estar en el camino de Dios significa ser bendecidos. Pero estar en el camino de Dios también significa que en su momento Dios da respuesta a nuestras necesidades. Y que también Dios nos acompaña en el transitar de la vida. No es que caminamos y fracasamos. Con Dios no se fracasa. Nosotros podemos fracasar como personas, pero Dios no. Entonces, qué importante es transitar el camino del Señor en firmeza. Por eso yo los felicito a ustedes que hoy pueden estar acá y estar firmes. Y que, bueno, no han abandonado la fe y que siguen adelante. Porque eso siempre trae bendición de Dios. No lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. Y quiero terminar con esto, ¿no? Yo busqué una definición de firmeza. Y una de las tantas definiciones que hay en los diccionarios dice firme, estable, que no se mueve. Y otra definición es estar apoyado o sujeto a algo. Firme, ¿sí? Que está ahí, que no se mueve, estable. Qué bueno, ¿no? Venimos en verano, venimos en invierno, oramos el lunes, oramos el martes, oramos el miércoles, leemos la Biblia un ratito el lunes, Estamos despacito, pero estamos firmes, constantes. Viste que se habla, para nosotros que somos futboleros, de la, como es el técnico, de la escaloneta. Yo me acuerdo cuando Scaloni agarró la selección, ni yo lo quería, nadie lo quería, ¿no? ¿Y quién es Scaloni? Y el tipo fue despacito, mostrando su juego, armando el equipo, y ahora lo quiere todo el mundo. Es más, ya creemos que somos campeones. ¿Para qué vamos a ir a jugar al Mundial si ya vamos a ser campeones? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El permanecer, el insistir. Si uno tiene una idea, si uno sabe que está en lo correcto, si uno sabe que eso es de Dios, hay que seguir. Por eso seguimos acá, por eso seguimos alquilando, por eso nos reunimos, porque creemos que estamos en el camino de Dios. Firmes y constantes. Dice, que está apoyado, que está sujeto, constante, que no se deja dominar o abatir. Vamos a cerrar leyendo Filipenses 1:26, por favor. 1:26. Capítulo 1, versículo 26. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea,
firme, que no se deja abatir, ¿sí? Voy a dormir un ratito más. No, tengo que ir a la reunión, Firme, constante. Voy a orar, firme, constante. Si queremos en la vida lograr cosas, sabemos que tenemos que ser firmes y constantes. Si queremos en la vida espiritual lograr cosas, debemos ser firmes y constantes. Y ahora sí, para cerrar, ¿cómo ser firmes y constantes? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Para que ustedes lo lean en su casa, no lo voy a leer ahora, para que ustedes lo lean en su casa, anótenlo si quieren. Mateo 7, 24 y 25, para que ustedes lo lean en su casa. Mateo 7, 24 y 25. Cuenta el relato que Jesús estaba hablando y dos personas, decidieron hacer una construcción. Uno hizo esa construcción sobre la roca y el otro hizo esa construcción sobre la arena. Estaba todo muy lindo, ¿sí? De repente, cuando se terminó la construcción, empezó a llover, dice el relato. Llovió, vinieron vientos y subieron los ríos. Una de las casas quedó, que fue la que se edificó sobre la roca, y la otra se derrumbó y esa familia entró en ruina, que fue la que se edificó sobre la arena. Dice el texto que el que edificó sobre la roca no solo fue el que escuchó la palabra, sino el que la puso por obra. Los dos hombres escucharon la palabra. Lo que pasa es que uno la puso por obra y el otro no la puso por obra. Por eso, si queremos estar firmes en el camino del Señor, no solamente debemos escuchar de la Biblia, sino ponerla por obra. Eso es lo que nos ayuda a mantenernos en el camino del Señor. Amén.